Libro, Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. De Elena G. de Witte. Número 7, Testimonio para la Iglesia. El Norte y el Sur. El 4 de enero de 1862 se me mostraron algunas cosas acerca de nuestra nación. Se me llamó la atención a la rebelión del Sur. El Sur se había preparado para sostener un terrible conflicto, mientras el Norte se encontraba dormido con respecto a sus verdaderas intenciones. Antes de que comenzara la administración del presidente Lincoln, el Sur aprovechó grandes ventajas. La administración anterior planeó y dispuso las cosas para que el Sur despojara al Norte de sus materiales de guerra. Tenían dos objetivos al hacerlo: 1. Planeaban una rebelión definida y debían prepararse para ella. 2. En el momento de efectuarse la rebelión, el Norte debía encontrarse completamente sin preparación. En esta forma ganaría tiempo, y mediante sus violentas amenazas y sus actos despiadados pensaron que podían intimidar al Norte para que se sintieran obligados a ceder y a conceder todo lo que ellos querían. El Norte no entendió el odio terrible y enconado que el Sur sentía hacia él y no se encontraba preparado para sus maquinaciones bien planeadas. El Norte se había jactado de su fortaleza y ridiculizaba la idea de que el Sur pudiera separarse de la Unión. Consideraba eso como amenazas de un niño voluntarioso y terco, y supuso que el Sur pronto volvería a pensar con cordura, y arrepentido de querer salirse de la Unión, pediría disculpas y volvería a manifestar fidelidad. El Norte no tenía una idea clara del poder del detestable sistema de esclavitud. Es esto, únicamente esto, lo que constituye el fundamento de la guerra. El Sur se ha puesto cada vez más exigente. Considera perfectamente justo dedicarse al tráfico humano, negociar con los esclavos y las almas de los hombres. Se encuentran disgustados y se exasperan completamente cuando no pueden obtener para sí todo el territorio que desean. Destruyen los límites y llevan sus esclavos a cualquier lugar que desean, y maldicen el suelo con el trabajo forzado. El lenguaje del Sur ha sido imperioso y el Norte no ha adoptado las medidas necesarias para silenciarlo. La rebelión se manejó con tanto cuidado, tan lentamente, que muchas personas que al comienzo se horrorizaron ante el pensamiento de la rebelión, fueron influenciadas por los rebeldes para que llegaran a considerarla recta y justa, con lo que miles de personas se unieron a la Confederación del Sur. Estos simpatizantes influyeron para que el gobierno actuara con prontitud y firmeza al comienzo de la rebelión, aunque entonces no se encontrara preparado para hacer frente a una guerra. El Norte se ha estado preparando para la guerra desde entonces, pero la rebelión ha ido en constante aumento, por lo que ahora no hay mejores perspectivas de someterla que hace algunos meses. Miles han perdido la vida, y muchos han regresado a sus hogares baldados y lisiados para toda la vida, habiendo perdido la salud y las posibilidades de surgir en la vida, y sin embargo cuán poco se ha ganado. Miles de hombres han sido inducidos a alistarse con el entendimiento de que esa guerra tenía el propósito de terminar con la esclavitud, pero ahora que se encuentran en el ejército, han descubierto que fueron engañados, que el objeto de esta guerra no es abolir la esclavitud sino preservarla en su estado actual. Los que se aventuraron a salir de sus hogares y a sacrificar sus vidas para abolir la esclavitud, se encuentran insatisfechos. No ven ningún resultado positivo de la guerra, y ven solamente la preservación de la Unión, para lo cual hay que sacrificar miles de vidas y afectar miles de hogares. Un número muy grande de hombres han perecido en el campo de batalla y muerto en los hospitales, otros han sido tomados prisioneros por los rebeldes, que es una suerte que debe temerse aún más que la muerte. En vista de todo esto preguntan, si tenemos éxito en someter esta rebelión, ¿qué habremos ganado? Tan solo pueden contestar con desánimo, nada. No ha sido eliminada la causa de la rebelión. El sistema de la esclavitud, que ha arruinado nuestra nación, ha permanecido intacto y con el potencial de desatar una nueva rebelión. Miles de nuestros soldados se sienten desmoralizados. Experimentan enormes privaciones, que soportarían voluntariamente si no hubieran descubierto que han sido engañados, por lo cual se encuentran desanimados. Nuestros dirigentes están confundidos y llenos de temor. Temen poner en libertad a los esclavos de los rebeldes, porque al hacerlo exasperarían al sector del Sur que no se ha unido a la rebelión pero que mantienen firmemente la esclavitud. Y también temen la influencia de los fuertes opositores a la esclavitud que tienen mando en posiciones de responsabilidad. Han sentido temor del efecto que tendría un tono decidido y firme en favor de la abolición,
porque podría convertir en llama el fuerte deseo de miles de personas de eliminar la causa de esta terrible rebelión, dejando en libertad a los oprimidos y rompiendo los yugos. Muchos de los dirigentes que ocupan puestos de responsabilidad tienen poca conciencia o nobleza de alma, pueden ejercer su poder, aunque con eso destruyan a los que se encuentran bajo ellos, y lo hacen sin gran preocupación. Estos comandantes pueden abusar del poder que se les ha dado y hacer que sus subalternos ocupen posiciones peligrosas en las que se encontrarán expuestos a terribles encuentros con los rebeldes sin tener la mínima esperanza de vencerlos. En esta forma pueden deshacerse de hombres audaces y cabales, tal como David se desembarazó de Urías. 2 Samuel 11, 14-15. En esta forma se han sacrificado hombres valiosos para librarse de su fuerte influencia contraria a la esclavitud. De este modo han desaparecido precisamente los hombres que el norte más necesita en esta hora crítica y cuyos servicios serían del más alto valor. Han sido sacrificados injustificadamente. Las perspectivas para nuestra nación son desanimadoras porque hay funcionarios rebeldes que ocupan puestos de responsabilidad. Son oficiales que simpatizan con los rebeldes. Mientras están deseosos de mantener la unión, desprecian a los que se oponen a la esclavitud. Algunas unidades de combate también se componen mayormente de este elemento, se oponen tanto unos a otros que no existe verdadera unión entre muchos regimientos. En la forma como se me mostró esta guerra, se veía como la más singular e incierta que haya existido. Gran cantidad de voluntarios se alistaron creyendo sinceramente que el resultado de la guerra sería la abolición de la esclavitud. Otros se alistaron con la intención de hacer lo posible por mantener la esclavitud en su forma actual, pero sofocando la rebelión y manteniendo la unión. Luego, para confundir aún más las cosas, algunos de los oficiales en comando son hombres fuertes que favorecen la esclavitud y cuyas simpatías están con el sur, y que sin embargo se oponen a un gobierno separado. Parece imposible llevar a buen término la guerra, porque muchos en nuestras propias filas favorecen continuamente al sur, y nuestro ejército ha sido rechazado y diezmado sin misericordia por causa de estos hombres que favorecen la esclavitud. Algunos de nuestros representantes principales en el Congreso también trabajan constantemente para favorecer al sur. En este estado de cosas se hacen proclamaciones pidiendo ayuno nacional, pidiendo oración para que Dios produzca una rápida y favorable terminación de esta guerra. Luego se me llamó la atención al pasaje de Isaías 58, 5-7, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vi que estos ayunos nacionales eran un insulto a Jehová. Él no acepta esa clase de ayunos. El ángel registrador anota lo siguiente con respecto a ellos: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Isaías 58, 4. Se me mostró la forma como nuestros dirigentes han tratado a los pobres esclavos que se aproximaron a ellos en busca de protección. Los ángeles han tomado nota de ello. En lugar de quebrar su yugo de servidumbre y de poner en libertad a los oprimidos, esos hombres han hecho que el yugo sea más pesado aún para ellos que cuando se encontraban al servicio de sus amos tiranos. El amor a la libertad induce a los pobres esclavos a abandonar a sus amos y arriesgar sus vidas a fin de obtenerla. Nunca se aventurarían a abandonar a sus amos y a exponerse a las dificultades y los horrores que les esperan al ser recapturados, si no tuvieran un fuerte amor a la libertad, tal como cualquiera de nosotros. Los esclavos fugitivos han soportado indecibles dificultades y peligros para obtener su libertad, y como último recurso de su esperanza, con el amor de la libertad ardiendo en sus pechos, acuden al gobierno en busca de protección, pero su confianza ha encontrado el más absoluto desprecio. Muchos de ellos han sido tratados cruelmente porque cometieron el delito tan grande de atreverse a efectuar un esfuerzo para obtener su libertad. Hombres que ocupaban cargos importantes, que profesaban tener corazones humanos, han visto a los esclavos casi desnudos y hambrientos, y los han maltratado y enviado de vuelta a sus crueles amos y a su esclavitud sin esperanza, para que sufran crueldad inhumana por haberse atrevido a buscar su libertad. Algunos que pertenecen a esta clase despreciada son arrojados en prisiones inmundas para que vivan o mueran,
sin que a sus verdugos les importe lo uno o lo otro. Los han privado de la libertad y del aire libre que el cielo nunca les negó, y los han dejado sufrir por falta de alimento y vestidura, y pensar que se proclama un ayuno nacional a la vista de todo esto, ¡oh, qué insulto contra Jehová! El Señor dice por boca de Isaías, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Isaías 58, 2. Los amos de los esclavos fugitivos les dijeron que los hombres del norte querían posesionarse de ellos para someterlos a crueles abusos, y que los abolicionistas los tratarían peor de lo que habían sido tratados en la esclavitud. Les han contado toda clase de historias terribles para hacerlos detestar al norte, y sin embargo han tenido una idea confusa de que algunas personas bondadosas en el norte simpatizan con ellos y harán un esfuerzo por ayudarlos. Esta ha sido la única estrella que ha arrojado su luz en su sombría y aflictiva esclavitud. La forma como los pobres esclavos han sido tratados los ha inducido a creer que sus amos les habían dicho la verdad, y a pesar de eso se ha proclamado un ayuno nacional. El Señor dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Isaías 58, 6. Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno que Dios ha escogido, entonces Él aceptará sus oraciones en lo que concierne a la guerra, pero en este momento éstas no entran en su oído. Él se aparta de ellos, porque le causan disgusto. Las cosas se hacen de tal manera que los que desean deshacer las pesadas cargas y romper todo yugo son colocados bajo censura, o bien quitados de posiciones de responsabilidad, o bien los planes para sus vidas son efectuados por los hombres a quienes Isaías se refiere. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Isaías 58, 4. Se me mostró que, si el objetivo de esta guerra hubiera sido abolir la esclavitud, entonces, si se hubiera deseado, Inglaterra habría ayudado al norte. Pero Inglaterra comprende plenamente los sentimientos existentes en nuestro gobierno, y sabe que el propósito de la guerra no es deshacer la esclavitud, sino únicamente preservar la unión, y a ella no le interesa que ésta se mantenga. Nuestro gobierno ha sido muy orgulloso e independiente. Los habitantes de esta nación se han exaltado hasta el cielo, y han despreciado a los gobiernos monárquicos, y han sentido una sensación de triunfo en la libertad de la que se jactan, mientras al mismo tiempo han permitido voluntariamente la existencia de la esclavitud, que era 1000 veces peor que la tiranía ejercida por los gobiernos monárquicos. En esta tierra de luz se aprueba la existencia de un sistema en el que una parte de la familia humana vive esclava de la otra parte, con lo que millones de seres humanos se degradan y se rebajan al nivel de los animales. En los países paganos no se encuentra nada igual a esto. El ángel dijo, escuchad, oh cielos, el clamor de los oprimidos, y recompensad a los opresores con el doble de sus obras. Esta nación será humillada hasta el polvo. Inglaterra está estudiando si es mejor tomar ventaja de la condición actual de debilidad de nuestra nación, y aventurarse a declararle la guerra. Está considerando este asunto y procurando interesar a otras naciones. Si comienza una guerra en el extranjero teme debilitar sus fuerzas en casa, y que debido a ello otras naciones se aprovechen de su debilidad. Otros países se están preparando activamente para la guerra, aunque en silencio, y están esperando que Inglaterra declare la guerra a nuestro país, para ellos aprovechar la oportunidad de tomar venganza debido a las ventajas que Inglaterra ha sacado de ellos en el pasado y a las injusticias a que han sido sometidos. Una parte de los súbditos de la reina está esperando una oportunidad favorable para romper su yugo, pero si Inglaterra llega a la conclusión de que ello vale la pena, no vacilará ni un momento en aprovechar las oportunidades de proyectar su poder y humillar a nuestra nación. Cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán intereses particulares que defender, por lo cual habrá una guerra generalizada, y una gran confusión. Inglaterra conoce muy bien la diversidad de sentimientos existentes entre los que procuran apagar la rebelión. También conoce la confusión que reina en nuestro gobierno, ha observado con asombro el desarrollo de esta guerra, las acciones lentas e ineficaces, la falta de actividad de nuestro ejército y los gastos ruinosos de nuestra nación. Las debilidades de nuestro gobierno son plenamente conocidas por otras naciones, y ahora han concluido que eso se debe a que no había un gobierno monárquico, por lo que admiran su propio gobierno, y algunos miran con compasión y otros con desprecio a nuestra nación, que habían considerado la más poderosa del planeta.
Si nuestra nación hubiera permanecido unida habría tenido poder, pero al estar dividida debe caer. Viene una gran angustia. Vi en la tierra una angustia mayor que la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia, y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo, y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de muertos y heridos. Vi familias desconsoladas y desesperadas, que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará. Los rostros de muchos se veían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Me fue mostrado que el pueblo de Dios debiera estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristianos. Solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. El pueblo de Dios debe despertarse. Debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque éstas no durarán mucho. Se me mostró angustia, perplejidad y hambre en la tierra. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad, e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en la balanza y hallado falto. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan, y, sin embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la obra de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y censurarse. Es su obra especial dividir los corazones, para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de Dios sean consumidas por el trabajo entre los observadores del sábado no consagrados, y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de pequeñas divergencias, cuando debieran consagrarlo a proclamar la verdad a los incrédulos. Vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio, y se apoderase de ellos algún poder compelente. Pero sufrirán una desilusión, porque están equivocados. Deben actuar, deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento adecuado de sí mismos. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está casi madura. Se me mostró cuán importante es que sean íntegros los ministros que se dedican a la obra solemne y de tanta responsabilidad de proclamar el mensaje del tercer ángel. El Señor no se ve en estrechez por falta de recursos o instrumentos con los cuales realizar su obra. Puede hablar en cualquier momento, y por quienes quiera, su palabra es poderosa, y realizará aquello para lo cual la envió. Pero si la verdad no ha santificado las manos y el corazón del que ministra en las cosas sagradas, está expuesto a hablar de acuerdo con su propia experiencia imperfecta, y cuando habla de sí mismo, de acuerdo con las decisiones de su propio juicio no santificado, su consejo no es entonces de Dios, sino de sí mismo. Así como el que es llamado de Dios es llamado a ser santo, el que es aprobado y separado de los hombres debe dar evidencia de su santa vocación, y manifestar por su conversación y conducta celestiales que es fiel a aquel que lo ha llamado. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos, ni santificados por ella. Los hombres pueden oír y reconocer la verdad, y, sin embargo, no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. Dijo el ángel, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52, 11. Ha llegado el momento en que los que eligen al Señor como heredad presente y futura, deben confiar solo en Él. Todo aquel que haga profesión de piedad, debe haberla experimentado personalmente.
El ángel registrador está anotando fielmente las palabras y los actos del pueblo de Dios. Los ángeles están observando el desarrollo del carácter y pesando el valor moral. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda su influencia para iluminar a otros y ganarlos para la verdad. Sus palabras y obras son el conducto por medio del cual los principios puros de la verdad y la santidad son transmitidos al mundo. Son la sal y la luz de la tierra. Vi que al mirar hacia el cielo veremos luz y paz, pero al mirar al mundo, veremos que todo refugio nos faltará, y todo bien pasará pronto. No hay para nosotros ayuda sino en Dios. En este estado de confusión de la tierra podemos hallar serenidad, firmeza o seguridad tan solo en la fuerza de una fe viva. No podemos tener paz si no descansamos en Dios ni esperamos su salvación. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. Para ser aceptados y bendecidos por Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, mejorar nuestra luz, así como ellos mejoraron la suya, y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas. Dios exige que manifestemos al mundo, por medio de nuestro carácter y nuestras obras, una medida del espíritu de unión que esté de acuerdo con las verdades sagradas que profesamos, y con el espíritu de las profecías que se están cumpliendo en estos postreros días. La verdad que hemos comprendido y la luz que ha resplandecido sobre nuestra alma nos juzgarán y condenarán si nos apartamos de ellas y nos negamos a ser guiados por ellas. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades contra el pueblo de Dios. Saben que, si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen, y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio, y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin causa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto, y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Entonces se aplicarán las palabras del Señor, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1, 24-33. La esclavitud y la guerra. Dios está castigando a esta nación debido al gran delito de la esclavitud. Tiene en sus manos el destino de la nación. Castigará al sur por el pecado de la esclavitud, y al norte por haber soportado durante tanto tiempo su abarcante y penosa influencia. En la conferencia llevada a cabo en Roosevelt, Nueva York, el 3 de agosto de 1861 cuando los hermanos y hermanas se reunieron en el día dedicado a la humillación, el ayuno y la oración, el Espíritu del Señor descansó sobre mí. Fui tomada en visión y se me mostró el pecado de la esclavitud, que durante tanto tiempo ha sido una maldición para esta nación. La ley contra los esclavos fugitivos estaba calculada para reprimir y erradicar del ser humano todo sentimiento noble y generoso de simpatía que pudiera surgir en su corazón en favor de los esclavos oprimidos y sufrientes. Este mal se encuentra en oposición directa a las enseñanzas de Cristo. El azote de Dios ahora se ha descargado sobre el norte, porque se ha sometido durante tanto tiempo a los avances del poder esclavizador. Es grande el pecado de los hombres del norte que favorecen la esclavitud.
Han fortalecido al sur en su pecado aprobando la extensión de la esclavitud, han desempeñado una parte importante en el desarrollo de los acontecimientos que ha puesto a esta nación en su actual condición tan aflictiva. Se me mostró que muchas personas no comprenden la extensión del mal que nos ha sobrecogido. Se han halagado a sí mismos diciéndose que las dificultades de la nación pronto se solucionarán y que pronto concluirán la confusión y la guerra, pero todos quedarán convencidos de que la situación no es tan sencilla como se había anticipado. Muchos han esperado que el norte aseste un golpe y ponga punto final al conflicto. Se me llamó la atención al Israel antiguo mantenido en esclavitud por los egipcios. El Señor obró mediante Moisés y Aarón para ponerlo en libertad. Se llevaron a cabo milagros delante de Faraón para convencerlo de que esos hombres habían sido especialmente enviados por Dios para pedirle que dejara en libertad a Israel. Pero el corazón de Faraón se endureció contra los mensajeros del Señor, por lo que descartó los milagros obrados en su presencia. Debido a eso los egipcios tuvieron que soportar los juicios de Dios. Fueron visitados con plagas y mientras sufrían bajo el efecto de las mismas, Faraón consintió en poner en libertad al pueblo de Israel. Pero en cuanto desapareció la causa de sus sufrimientos, su corazón volvió a endurecerse. Sus consejeros y los hombres poderosos se hicieron fuertes contra Dios y trataron de explicar las plagas como el resultado de causas naturales. Cada visitación de Dios era más severa que la anterior, y sin embargo ellos no libertaron a los hijos de Israel hasta que el ángel del Señor mató a los primogénitos de los egipcios. Desde el rey sentado en su trono hasta el súbdito más humilde, experimentaron aflicción y luto. Después de eso Faraón ordenó la salida de Israel, pero después que los egipcios hubieron enterrado a sus muertos, él se arrepintió de haberlos dejado salir. Sus consejeros y dirigentes trataron de explicar el origen de su aflicción. No quisieron admitir que habían experimentado el juicio de Dios, de modo que salieron en persecución de los hijos de Israel. Cuando los israelitas vieron a los soldados egipcios que los perseguían, algunos en caballos y otros en carros, y equipados para la guerra, desfallecieron de temor. El mar Rojo estaba delante de ellos y los egipcios detrás. De modo que no podían ver ninguna vía de escape. Los egipcios lanzaron exclamaciones de triunfo al ver que los israelitas se encontraban completamente a su merced. El pueblo estaba muy atemorizado. Pero el Señor le ordenó a Moisés que indicara al pueblo que avanzara y que levantara la vara y extendiera su mano sobre el mar para dividir sus aguas. Él así lo hizo y las aguas se separaron, lo que permitió al pueblo de Israel pasar sobre tierra seca. Faraón había resistido durante tanto tiempo a Dios y había endurecido tanto su corazón contra sus obras poderosas y admirables, que en su ceguera se apresuró a entrar en el camino que Dios había preparado milagrosamente para su pueblo. Nuevamente a Moisés se le ordenó que extendiera su brazo sobre el mar, y el mar se volvió en toda su fuerza, y las aguas cubrieron a la hueste egipcia y todos se ahogaron. Se me presentó esta escena para ilustrar el amor egoísta a la esclavitud, las medidas desesperadas que el sur adoptaría para mantener la institución, y los terribles extremos a que estarían dispuestos a llegar antes de ceder. El sistema de la esclavitud ha reducido y degradado a los seres humanos hasta el nivel de las bestias, y la mayor parte de los amos de los esclavos los consideran como tales. Las conciencias de esos amos se han endurecido, lo mismo que la de Faraón, y si se ven obligados a poner en libertad a sus esclavos, sus principios permanecen inalterados, y si fuera posible harían sentir a los esclavos todo su poder opresor. En ese momento me pareció que era imposible deshacer la esclavitud. Solamente Dios puede arrancar a los esclavos de las manos de sus desesperados e infatigables opresores. Todo el abuso y la crueldad ejercidos hacia el esclavo se pueden imputar con justicia a los que apoyan el sistema de esclavitud, ya se trate de hombres del sur o del norte. Me fueron presentados el norte y el sur. El norte ha estado engañado con respecto al sur. Estos últimos están mejor preparados para la guerra de lo que se había supuesto. La mayor parte de sus hombres son hábiles en el uso de las armas, algunos de ellos por experiencia en el campo de batalla, y otros debido a la práctica habitual. Tienen ventajas sobre el norte en este sentido, pero en general no poseen el valor ni el aguante de los hombres del norte. Tuve una visión de la desastrosa batalla que se libró en Manassas, Virginia. Fue una escena muy violenta y aflictiva. El ejército del sur lo tenía todo a su favor y estaba preparado para una terrible lucha. El ejército del norte avanzaba en triunfo, sin la menor duda de que ganarían la victoria.
Muchos eran descuidados y avanzaban con alardes como si la victoria ya hubiera sido suya. Al acercarse al campo de batalla, muchos casi se desmayaban de cansancio y por falta de refresco. No esperaban un encuentro tan terrible. Se precipitaron a la batalla y lucharon valientemente y con desesperación. Por todas partes había muertos y moribundos. Tanto el norte como el sur experimentaron bajas considerables. Los hombres del sur sentían el peso de la batalla y en poco tiempo más habrían tenido que retroceder aún más. Los soldados del norte seguían avanzando apresuradamente, aunque su destrucción era muy grande. Justamente en ese momento un ángel descendió y agitó su mano hacia atrás. Instantáneamente se produjo una confusión en las filas. Les pareció a los hombres del norte que sus tropas habían comenzado a retirarse, cuando en realidad no había ocurrido tal cosa, y eso produjo una precipitada retirada. Esto me pareció algo admirable. Luego se explicó que Dios tenía esta nación en su propia mano y no soportaría que se ganaran victorias con más rapidez de lo que él había ordenado, y no permitiría más pérdidas de hombres del norte que lo que su sabiduría considerara adecuado, para castigarlos por sus pecados. Y si el ejército del norte en ese momento hubiera seguido presentando batalla en su condición de agotamiento, la mayor lucha y destrucción que les esperaba habría significado un gran triunfo para el sur. Dios no estaba dispuesto a permitirlo, de modo que envió un ángel para que interfiriera en la batalla. La repentina retirada de las tropas del norte es un misterio para todos. No saben que la mano de Dios había intervenido en este asunto. La destrucción del ejército del sur fue tan grande que no tuvieron ánimo para jactarse. La visión de los muertos, los moribundos, y los heridos les dio poco valor para celebrar. Esta destrucción, que ocurrió cuando ellos tenían todas las ventajas de su parte, y el norte estaba en gran desventaja, les causó gran perplejidad. Saben que, si el norte tuviera igual oportunidad que ellos, ciertamente ganaría la victoria. Su única esperanza consiste en ocupar posiciones difíciles de alcanzar, y luego con sus armamentos lanzar destrucción en todos lados. El sur se ha fortalecido notablemente desde el comienzo de su rebelión. Si entonces el norte hubiera tomado medidas activas, esta rebelión habría sido sofocada rápidamente. Pero lo que en un tiempo fue algo reducido, ha aumentado en poder y en número hasta convertirse en algo sumamente poderoso. Otras naciones observan de cerca lo que ocurre en este país, con un propósito del que no fui informada, y están haciendo grandes preparativos para algún acontecimiento. Ahora existe gran confusión y ansiedad entre los dirigentes de nuestra nación. Entre ellos se encuentran hombres que favorecen la esclavitud y traidores, y mientras estos supuestamente favorecen la unión, ejercen influencia en la adopción de decisiones, algunas de las cuales hasta favorecen la causa del sur. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. La tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, éste comenzó a unirse y a poner de lado sus pequeñas dificultades. Ya no estuvieron controlados por la dignidad personal, y una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la perplejidad y la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que le correspondía, y los hombres apasionados e irrazonables se tornaron sensatos y actuaron con discreción y sabiduría. Luego se me hizo apartar la atención de esa escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra, y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión. La guerra produjo hambre. La miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia. Y entonces se hallaron desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 9 y 26. Tiempos peligrosos. El mundo incrédulo pronto tendrá algo en que pensar fuera de sus vestidos y apariencia, y cuando sus mentes sean arrancadas de estas cosas por los problemas y la confusión, ellos no tendrán nada de qué aferrarse. No son prisioneros de la esperanza de modo que no pueden volverse al baluarte. Desfallecerán a causa de los sobresaltos y del temor. No han hecho de Dios su refugio y Él no será su consuelo en el momento de necesidad, en cambio se reirá de su calamidad y se burlará cuando les venga el temor.
Han despreciado y pisoteado las verdades de la palabra de Dios. Se han complacido llevando vestidos extravagantes y han gastado sus vidas en fiestas y francachelas. Sembraron viento y cosecharán tempestad. En el tiempo cuando las naciones sean sobrecogidas por grandes dificultades y confusión habrá muchos que no se han entregado completamente a las influencias corruptoras del mundo y el servicio de Satanás, quienes se humillarán delante de Dios y se volverán hacia él de todo corazón y encontrarán aceptación y perdón. Aquellos entre los observadores del sábado que no han estado dispuestos a hacer sacrificios, pero han cedido a las influencias del mundo, llegarán a ser probados. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y para los jóvenes se avecina una prueba que no habían anticipado. Se verán frente a dificultades sumamente graves. Será probada la autenticidad de su fe. Profesan estar esperando la venida del Hijo del Hombre, y sin embargo algunos de ellos han sido un pésimo ejemplo para los incrédulos. No han estado dispuestos a abandonar el mundo, sino que se han unido con él, han asistido a picnics objetables y a otras reuniones de placer, y se han complacido a sí mismos diciéndose que se dedicaban a entretenimientos inocentes. Sin embargo, se me mostró que son precisamente esas complacencias las que los separan de Dios y los convierten en hijos del mundo. Dios no considera a los buscadores de placeres como sus seguidores. Él no nos ha dado tal ejemplo. Únicamente los que se niegan a sí mismos, y que llevan una vida de sobriedad, humildad y santidad son los verdaderos seguidores de Jesús, y los tales no pueden dedicarse a las conversaciones frívolas e insensatas de los amadores del mundo, y tampoco pueden disfrutar de ellas. Tenemos ante nosotros un día de amarga angustia. Se me mostró que era necesario dar testimonios definidos, y que los que se adelantaran a prestar ayuda al Señor recibirían su bendición. Los observadores del sábado tienen una obra que deben hacer. Se me mostró que los vestidos provistos de aros de alambre eran una abominación y que la influencia de todos los observadores del sábado debía reprobar esta moda ridícula, que ha sido una pantalla de iniquidad y que surgió en una casa de mala fama de París. Me fueron mostradas algunas personas que rechazarían la instrucción, aunque ésta procediera del cielo, urdirán excusas para evitar el testimonio más definido, y desafiando toda luz usarán los aros en los vestidos porque es la moda, y correrán el riesgo de las consecuencias. Se me presentó la profecía de Isaías 3 aplicada a estos últimos días, y los reproches se dan a las hijas de Sión que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. Leed el versículo 25. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Se me mostró que este pasaje se cumpliría estrictamente. Serán probados los jóvenes de ambos sexos que profesan ser cristianos, y que sin embargo no han manifestado una experiencia cristiana, no han soportado ninguna carga y no han sentido responsabilidad individual. Se verán rebajados hasta el polvo y anhelarán tener una experiencia en las cosas de Dios, que dejaron de obtener. La guerra se ciñe el casco de batalla, oh, Dios, protege ahora a tu pueblo. Organización. El 3 de agosto de 1861 se me mostró que algunos habían temido que nuestras iglesias se convertirían en Babilonia si se las organizaba, pero las iglesias de la zona central de Nueva York ya han sido una perfecta Babilonia, confusión. Y ahora, a menos que las iglesias sean organizadas para continuar su marcha y poner en vigencia el orden, no tienen ninguna esperanza para el futuro, y serán esparcidas en fragmentos. Enseñanzas anteriores han alimentado los elementos de la desunión. Se ha fomentado el espíritu de vigilancia y acusación antes que de edificación. Si los ministros de Dios adoptaran una posición unida, y la mantuvieran con decisión, se produciría una influencia que tendería a la unión del rebaño de Dios. Las barreras de separación serían rotas en fragmentos. Los corazones se elevarían y se unirían como gotas de agua. Entonces habría poder y fortaleza en las filas de los observadores del sábado, superiores a todo lo que hemos presenciado. Los corazones de los servidores de Dios se entristecen cuando estos viajan de una iglesia a otra y encuentran la influencia opositora de sus hermanos en el ministerio. Hay quienes se han levantado listos para oponerse a cada paso progresivo que ha dado el pueblo de Dios. Los corazones de quienes se han atrevido a avanzar han sido entristecidos y afligidos por la falta de acción unida de parte de sus colaboradores. Estamos viviendo en un tiempo solemne. Satanás y los ángeles malignos están trabajando con gran poder, teniendo al mundo de su parte para ayudarles.
Y los profesos observadores del sábado que aseveran creer en verdades solemnes e importantes, unen sus fuerzas con la influencia combinada de los poderes de las tinieblas para distraer y destruir lo que Dios se propone edificar. La influencia de tales personas queda registrada como acción de quienes retardan el progreso de la reforma entre el pueblo de Dios. El desconcierto producido por el tema de la organización ha manifestado una gran falta de valor moral de parte de los ministros que proclaman la verdad presente. Algunos que estaban convencidos de que la organización era un paso adecuado que se debía tomar, fallaron en defenderla abiertamente y en promoverla. Hicieron saber a algunas pocas personas que la favorecían. ¿Era eso todo lo que Dios requería de ellos? No, su silencio cobarde y su falta de acción le desagradaron. Esos ministros temieron ser culpados y encontrar oposición. Observaron a los hermanos en general para ver cuál era su opinión antes de mantenerse varonilmente en favor de lo que creían que era lo correcto. El pueblo esperó escuchar la voz de sus ministros favoritos, y debido a que no obtuvieron ninguna respuesta favorable de ellos, decidieron que la organización era un movimiento incorrecto. En esta forma la influencia de algunos ministros se ejerció contra la organización, mientras que ellos profesaban favorecerla. Sintieron temor de perder su influencia. Pero alguien tiene que adelantarse y soportar la responsabilidad, y arriesgar su influencia, y, como el que ha hecho esto se ha hecho inmune a la censura y a la culpa, puede soportarlas. Sus compañeros en la obra, quienes debieran mantenerse a su lado y soportar su parte en la carga, esperan para ver cuánto éxito tiene en pelear solo la batalla. Pero Dios toma en cuenta su aflicción, su angustia y sus lágrimas, su desánimo y su desesperación, mientras experimenta una angustia mental casi insoportable. Cuando está a punto de hundirse, Dios lo levanta y le señala el lugar de reposo para los fatigados, la recompensa para los fieles, y vuelve a colocarle el hombro bajo la pesada carga. Vi que todos serían recompensados conforme a sus obras. Los que evitan la responsabilidad experimentarán pérdida al final. El momento cuando los ministros debieran mantenerse juntos es cuando la batalla se torna más ardua. Nuestro deber para con los pobres. Muchas veces se hacen preguntas referentes a nuestro deber con los pobres que aceptan el tercer mensaje, y nosotros mismos hemos deseado durante mucho tiempo saber cómo tratar con discreción los casos de familias pobres que aceptan el sábado. Pero mientras me hallaba en Roosevelt, estado de Nueva York, el 3 de agosto de 1861, me fueron mostradas algunas cosas respecto a los pobres. Dios no requiere de nuestros hermanos que se hagan cargo de cada familia pobre que acepta este mensaje. Si lo hicieran, los predicadores dejarían de entrar en nuevos campos porque los fondos se agotarían. Muchos son pobres por falta de diligencia y economía. No saben usar correctamente sus recursos. Si se les ayudase, ello los perjudicaría. Algunos serán siempre pobres. Con tener las mejores ventajas, sus casos no mejorarían, no saben calcular y gastarían todos los recursos que podrían obtener, fuesen muchos o pocos. No saben negarse ciertas cosas y economizar para evitar deudas y ahorrar algo para los tiempos de necesidad. Si la Iglesia ayudase a los tales, en vez de dejarlos confiar en sus propios recursos, los perjudicaría al final, porque confían en la Iglesia y esperan recibir ayuda de ella, y no practican la abnegación y economía cuando están bien provistos. Y si no reciben ayuda cada vez, Satanás los tienta, se ponen celosos y se erigen en conciencia de sus hermanos, pues temen que éstos dejarán de sentir su deber para con ellos. Ellos mismos son los que cometen el error. Están engañados. No son los pobres del Señor. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios con referencia a ayudar a los pobres no se aplican a tales casos, sino a los infortunados y afligidos. En su providencia, Dios ha afligido a ciertas personas para probar a otras. En la Iglesia hay viudas e inválidos para bendición de la Iglesia. Forman parte de los medios que Dios ha elegido para desarrollar el verdadero carácter de los que profesan seguir a Cristo, y para hacerles ejercer los preciosos rasgos de carácter de nuestro compasivo Redentor. Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros, deciden casarse y criar una familia, cuando saben que no tienen con qué sostenerla. Y lo peor es que no tienen ningún gobierno de su familia. Todo su comportamiento en la familia se caracteriza por hábitos de negligencia. No ejercen ningún dominio sobre sí mismos, y son irascibles, impacientes e inquietos.
Cuando los tales aceptan el mensaje, les parece que tienen derecho a la ayuda de sus hermanos más pudientes, y si no se satisfacen sus expectativas, se quejan de la Iglesia, y la acusan de no vivir conforme a su fe. ¿Quiénes deben sufrir en este caso? ¿Se debe desangrar la causa de Dios y agotar su tesorería, para cuidar de sus familias pobres y numerosas? No. Los padres deben ser los que sufran. Por lo general, no sufrirán mayor escasez después de aceptar el sábado que antes. Hay entre algunos de los pobres un mal que por cierto provocará su ruina a menos que lo venzan. Abrazaron la verdad apegados a costumbres groseras e incultas, y necesitan cierto tiempo para darse cuenta de su rusticidad y comprender que ella no está de acuerdo con el carácter de Cristo. Consideran orgullosos a los más ordenados y refinados, y a menudo se les oye decir, la verdad nos pone a todos en el mismo nivel. Pero es un grave error pensar que la verdad rebaja a quien la recibe. Lo eleva, refina sus gustos, santifica su criterio, y si se vive conforme a ella, lo hace a uno cada vez más idóneo para gozar de la sociedad de los santos ángeles en la ciudad de Dios. La verdad está destinada a elevarnos a todos a un alto nivel. Los más pudientes deben actuar siempre noble y generosamente con los hermanos más pobres, han de darles también buenos consejos, y luego dejarles pelear las batallas de la vida. Pero me fue mostrado que la Iglesia tiene el deber solemnísimo de cuidar especialmente de las viudas, huérfanos e inválidos indigentes. El poder del ejemplo. En la epístola de Pablo a Tito 2, 13-14, leemos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta gran obra se realizará únicamente para los que estén dispuestos a ser purificados, que deseen ser diferentes y que manifiesten celo por las buenas obras. ¿Cuántos se apartan del proceso purificador? No están dispuestos a vivir la verdad, no quieren aparecer diferentes ante los ojos del mundo. Es esta mezcla con el mundo lo que destruye nuestra espiritualidad, pureza y celo. Satanás ejerce constantemente su poder para adormecer las sensibilidades del pueblo de Dios, a fin de que sus conciencias no disciernan el mal, y para que la señal distintiva entre ellos y el mundo pueda ser destruida. Con frecuencia he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca del vestido, y algunas personas no habían comprendido correctamente lo que yo había escrito. El mismo grupo de personas que se me había presentado como imitadoras de las modas del mundo han sido muy lentas, y las últimas en aceptar la reforma. Otro grupo de personas que no tenían gusto ni buen sentido para vestirse se han aprovechado de lo que yo he escrito y se han ido al extremo opuesto, considerando que estaban libres de orgullo. Han supuesto que los que se visten adecuadamente y con buen gusto son orgullosos. Algunos han considerado que el mal gusto y el descuido en la manera de vestirse constituyen una virtud especial. Tales personas han adoptado un comportamiento que destruye su influencia sobre los incrédulos. Causan disgusto en las personas a quienes podrían beneficiar. Si bien es cierto que en las visiones se ha reprobado el orgullo y la imitación de las modas mundanas, también es cierto que se ha reprobado a los que son descuidados con respecto a su vestimenta y que no eran aseados en su persona y vestido. Se me ha mostrado especialmente que los que profesan presentar la verdad debieran tener cuidado especial en presentarse delante de Dios el sábado de una manera que revelara su respeto hacia el Creador que ha santificado y colocado honor especial en aquel día. Todos los que sienten consideración por el sábado debieran asear su persona y vestirse con propiedad y buen gusto, porque tienen que presentarse delante de un Dios celoso, que se ofende debido a la falta de aseo y al desorden, y que nota todas las manifestaciones de falta de respeto. Algunas damas han pensado que era incorrecto llevar sobre la cabeza ninguna cosa que no fuera una cofia para protegerse del sol. Estas personas son extremistas. No se puede calificar de orgullosa a la dama que lleva un sencillo sombrero de paja o de seda. Si pusiéramos en práctica nuestra fe, nos conduciría a vestirnos con sencillez y a realizar celosamente buenas obras, para que se nos considere un pueblo peculiar. Pero cuando perdemos el gusto por el orden y la pulcritud en el vestir, virtualmente dejamos la verdad, porque la verdad nunca degrada, sino que siempre eleva. Hay incrédulos que consideran toscos y vulgares a los observadores del sábado, y cuando estos descuidan su manera de vestir, o bien cuando se comportan con aspereza y vulgaridad, su influencia fortalece a los incrédulos en su conclusión.
Los que profesan ser cristianos en medio de los peligros de los últimos días, y no imitan al modelo humilde y abnegado, se colocan en las filas del enemigo. Él los considera súbditos suyos, y cumplen para él un propósito tan importante como cualquiera de sus otros súbditos, porque tienen un nombre para vivir, pero están muertos. Otros los toman como ejemplo y al seguir en pos de ellos pierden el cielo, pero si estos no hubieran profesado ser cristianos, los demás hubieran rechazado su ejemplo. Estos cristianos profesos que no están consagrados no se dan cuenta del peso de su influencia. Hacen más difícil el conflicto para los que llegarían a ser un pueblo peculiar de Dios. Pablo, en Tito 2:15, se refiere a los que están esperando la venida de Cristo. Dice, esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Al presentar nuestro testimonio contra el orgullo y la imitación de las modas mundanas, encontramos toda clase de excusas e intentos de justificación. Algunos hablan del ejemplo de los demás. Tal hermana lleva aros en sus vestidos, si es incorrecto que yo los lleve, también es incorrecto para ella. Los niños presentan el ejemplo de otros niños, cuyos padres son observadores del sábado. El hermano A es diácono de la iglesia. Sus hijas usan aros en sus vestidos, ¿y por qué sería malo que yo también los usara? Las personas que por su ejemplo proporcionan a las personas que profesan la verdad pero que carecen de consagración, argumentos contra los que procuran ser peculiares en su manera de ser, están colocando piedras de tropiezo en el camino de los débiles, tendrán que rendir cuenta a Dios por su ejemplo. Con frecuencia se me pregunta, ¿qué piensa usted de los aros en los vestidos? Replico, os he dado la luz que me ha sido dada. Se me ha mostrado que los aros en los vestidos son algo vergonzoso, y que no debiéramos favorecer en lo mínimo una moda que ha llegado a extremos tan ridículos. Con frecuencia me siento sorprendida al oír decir, la hermana White dice que no es incorrecto usar aros pequeños en los vestidos. Nadie me ha escuchado nunca decir tal cosa. Después de haber visto lo que se me ha mostrado concerniente a los aros en los vestidos, no hay nada que me induciría a prestar el mínimo apoyo a ninguna dama que los use. Los vestidos pesadamente acolchados y los aros son igualmente innecesarios. El que nos formó nunca se propuso que fuésemos deformados con aros o ninguna otra cosa que se les parezca. Pero el pueblo de Dios ha sido guiado durante tanto tiempo por las invenciones y las modas del mundo que no está dispuesto a independizarse de ellas. Cuando estudio las Escrituras, me siento alarmada por el Israel de Dios en estos últimos días. Se los exhorta a huir de la idolatría. Temo que estén dormidos y conformados de tal manera al mundo que sería difícil discernir entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Se está acortando la distancia entre Cristo y su pueblo y también la distancia entre ellos y el mundo. Casi han desaparecido las marcas que distinguen del mundo al profeso pueblo de Cristo. Tal como el pueblo de Israel de la antigüedad, ellos siguen tras las abominaciones de las naciones que los rodean. Según lo que se me ha mostrado, los aros en los vestidos son una abominación. Son indecentes, y el pueblo de Dios yerra cuando en mínimo grado sigue esta moda o la aprueba. Los que profesan ser elegidos de Dios, un pueblo peculiar, debieran descartar los aros en los vestidos, y su práctica debiera ser un reproche constante para quienes los usan. Algunos podrán sostener que son convenientes. Yo he viajado mucho y he visto mucha inconveniencia para las mujeres que utilizan los aros en los vestidos. Las que sostienen que son necesarios a causa de la salud, los usan en el invierno, cuando resultan más perjudiciales que las faldas acolchadas. Mientras viajaba en trenes y diligencias, con frecuencia me he sentido inducida a exclamar, oh, modestia, ¿dónde está tu recato? He visto a mucha gente apretujada en los vagones de ferrocarril, y las mujeres, con el fin de abrirse paso, levantaban los aros de sus vestidos y los colocaban en una posición que resultaba indecente. Y al hacerlo exponían su figura 10 veces más que las mujeres que no usaban vestidos con aros. Si no fuera por la moda, las mujeres que se exponían con tanta inmodestia hubieran sido reprobadas, pero la modestia y la decencia son sacrificadas en el altar del Dios de la moda. Que el Señor libre a su pueblo de este gravoso pecado. Dios no se apiadará de los esclavos de la moda. Pero supongamos que existiera algo de conveniencia en llevar vestidos con aros, ¿demostraría esto que es correcto llevarlos? Una vez que cambia la moda, ya no se menciona la conveniencia. Cada hijo de Dios tiene el deber de preguntarse, ¿en qué me encuentro separado del mundo?
Experimentemos un poco de inconveniencia y con ello coloquémonos en el lado seguro. ¿Cuáles son las cruces que lleva el pueblo de Dios? Se mezclan con el mundo y participan de su espíritu, de su manera de vestir, de su conversación y hasta obran como ellos. Leed 1 Timoteo 2, 9-10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, lo que conviene a las mujeres que profesan santidad. Leed también 1 Pedro 3, 3-5, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El poder del ejemplo es grande. La hermana A usa vestidos con aros pequeños. La hermana B dice, si yo uso vestidos con aros no estaré haciendo peor que la hermana A, de modo que usa vestidos con aros un poco más grandes. La hermana C imita el ejemplo de las hermanas A y B, y usa vestidos con aros aún más grandes que A y B, pero todas sostienen que sus aros son pequeños. Los padres que desean enseñar a sus hijos el mal que hay en seguir las costumbres mundanales, tienen una dura batalla ante ellos. Sus hijas les dicen, pero, mamá, las hermanas A, B y C usan vestidos con aros, si eso es malo para mí, también es malo para ellas, ¿y qué pueden decir los padres? Debieran dar un ejemplo correcto a sus hijos, y aunque el ejemplo de profesos seguidores de Cristo les haga pensar que sus padres son demasiado cuidadosos y severos en sus restricciones, sin embargo, Dios bendecirá los esfuerzos de esos padres concienzudos. Si los padres no adoptan una conducta firme y decidida, sus hijos serán arrastrados con la corriente, porque Satanás y sus ángeles malignos obran sobre sus mentes, y el ejemplo de los cristianos profesos no consagrados hace que la obra de vencer resulte mucho más difícil para ellos. Sin embargo, con fe en Dios y oración ferviente los padres creyentes debieran continuar en su marcha por el áspero camino del deber. El camino de la cruz es ascendente. Y mientras lo recorremos buscando las cosas que son de arriba, debemos dejar cada vez más lejos las cosas que pertenecen al mundo. Mientras el mundo y los cristianos profesos descienden presurosos hacia la muerte, los que suben la montaña tendrán que desplegar esfuerzos especiales porque en caso contrario serán arrastrados hacia abajo con ellos. Los hijos del mundo son llamados hijos de las tinieblas. Están enceguecidos por el Dios de este mundo y son conducidos por el espíritu del príncipe de las tinieblas. No pueden disfrutar de las cosas celestiales. Los hijos de la luz tienen sus afectos puestos en las cosas de arriba. Dejan detrás de ellos las cosas de este mundo. Cumplen el mandamiento, salid de en medio de ellos y apartaos. Y se les da esta promesa condicional, yo os recibiré. Desde el comienzo, Cristo ha elegido a su pueblo para que salga del mundo y requiere que se separe de él, y que no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Si aman a Dios y guardan sus mandamientos distarán mucho de tener amistad con el mundo y de amar sus placeres. No hay concordia entre Cristo y Biliel. El profeta Esdras, y otros fieles siervos de la iglesia judía, se asombraron cuando los príncipes acudieron a ellos diciendo, el pueblo de Israel, y los sacerdotes y levitas, no se han apartado de los pueblos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras 9, 1. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras 9, 13-15. 2 Crónicas 36, 14-16. También todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Levítico 18, 26-27, guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Deuteronomio 32, 16-22, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque es una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. En estos párrafos hemos leído las advertencias que Dios ha dado al Israel de la antigüedad. No había sido la voluntad de Dios que vagaran durante tanto tiempo por el desierto, Él los habría introducido inmediatamente en la tierra prometida si ellos se hubieran sometido y hubieran estado dispuestos a dejarse guiar por Él, pero debido a que lo afligieron con tanta frecuencia en el desierto, Él juró en su ira que no entrarían en su reposo, a no ser los que lo siguieron plenamente. Dios requiere que su pueblo confíe solamente en Él. Él no desea que reciban ayuda de aquellos que no le sirven. Leed Esdras 4, 1, 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Esdras 8, 21-23, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. El profeta y estos padres no consideraban a los habitantes de la tierra como adoradores del Dios verdadero, y aunque profesaron amistad y trataron de ayudarlos, no se atrevieron a unirse con ellos en ninguna cosa relacionada con el culto de Dios. Cuando fueron a Jerusalén para edificar el templo de Dios y restaurar su culto, no quisieron pedir ayuda al rey para que los asistiera en el camino, sino que buscaron la ayuda de Dios mediante el ayuno y la oración. Creían que Dios defendería y prosperaría a sus siervos en sus esfuerzos por servirle. El Creador de todas las cosas no necesita la ayuda de sus enemigos para establecer su culto de adoración. No pide el sacrificio de los impíos, ni acepta las ofrendas de los que tienen otros dioses delante de él. Hemos escuchado la observación, usted es demasiado exclusivista. Como pueblo estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar las almas o conducirlas a la verdad. Pero no debemos atrevernos a unirnos con las personas mundanas, a amar las cosas que ellas aman ni a tener amistad con el mundo, porque en ese caso estaríamos en enemistad con Dios. La lectura de los siguientes pasajes bíblicos nos mostrará cómo consideraba Dios al Israel antiguo. Salmo 135, 4, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Deuteronomio 14, 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
Deuteronomio 7, 6-7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Éxodo 33, 16, y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Con cuánta frecuencia se rebeló el Israel antiguo, y cuán a menudo tuvieron que soportar los juicios, y miles de ellos fueron muertos, debido a que no obedecían los mandamientos de Dios, quien los había elegido. El Israel de Dios que vive en estos últimos días se encuentra constantemente en peligro de mezclarse con el mundo y perder todas las características que lo señalan como pueblo elegido de Dios. Leed nuevamente Tito 2, 13-15. Aquí se nos trae a los últimos días, cuando Dios está purificando para sí un pueblo peculiar, lo provocaremos como lo hizo el Israel antiguo, acarrearemos sobre nosotros su ira apartándonos de él y mezclándonos con el mundo, y siguiendo las abominaciones de las naciones que nos rodean. El Señor ha apartado para sí a los que son piadosos, esta consagración a Dios y separación del mundo se ordena definitivamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existe una muralla de separación que el Señor mismo ha establecido entre las cosas del mundo y las cosas que ha apartado del mundo para sí mismo. La vocación y el carácter del pueblo de Dios son peculiares, sus perspectivas son peculiares, y estas peculiaridades los distinguen de todos los demás pueblos. Todo el pueblo de Dios que se encuentra en el mundo constituye un solo cuerpo, desde el comienzo hasta el final del tiempo. Tienen una sola cabeza que dirige y gobierna el cuerpo. Las mismas órdenes que se le dieron a Israel antiguo se dan también al pueblo de Dios de la actualidad, que se aparten del mundo. La gran cabeza de la Iglesia no ha cambiado. La experiencia de los cristianos de estos días es semejante a los viajes del Israel antiguo. Leed 1 Corintios 10, especialmente los versículos 6-15. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? 1 Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 1 Juan 2, 15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 2 Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lucas 6, 22-23, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Juan 15, 16-19, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 1 Juan 4, 4-5, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 1 Juan 2, 5-6, Pero el que guarda tu palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Pedro 2, 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando leemos la palabra de Dios, con cuánta claridad aparece que su pueblo ha de ser peculiar y distinto del mundo incrédulo que los rodea. Nuestra posición es interesante y solemne, viviendo en los últimos días, cuán importante es que imitemos el ejemplo de Cristo y andemos en la forma como Él anduvo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 4:24. Las opiniones y la sabiduría de los hombres no deben guiarnos ni gobernarnos. Siempre alejan de la cruz. Los siervos de Cristo no tienen aquí su hogar ni su tesoro. Ojalá que todos ellos pudieran comprender que solamente porque el Señor reina nos permite morar en paz y seguridad entre nuestros enemigos. No es nuestro privilegio reclamar favores especiales del mundo. Debemos consentir en ser pobres y despreciados entre los hombres, hasta que se termine la guerra y se gane la victoria. Los miembros de Cristo son llamados a salir y a separarse de la amistad y el espíritu del mundo, su fortaleza y poder consiste en ser elegidos y aceptados por Dios. El Hijo de Dios era el heredero de todas las cosas, y se le prometieron el dominio y la gloria de los reinos de este mundo. Sin embargo, cuando Él apareció en este mundo, lo hizo sin riqueza ni esplendor. El mundo no comprendió su unión con el Padre, la excelencia y la gloria de su carácter divino les fueron ocultadas. Por lo tanto, fue despreciado y rechazado por los hombres, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 4. Esta misma experiencia de Cristo cuando estuvo en el mundo debe ser la de sus seguidores. Estos son los hijos de Dios y coherederos con Cristo, y el reino y el dominio les pertenecen. El mundo no comprende su carácter ni su sagrada vocación, no percibe su adopción en la familia de Dios. Su unión y compañerismo con el Padre y el Hijo no son manifiestos, y mientras el mundo contempla su humillación y reproche, no resulta evidente lo que ellos son o lo que llegarán a ser. Son extraños, son extranjeros. El mundo no los conoce y no aprecia los motivos que los impulsan a obrar. El mundo se está preparando para su destrucción. Dios no soportará mucho más a los pecadores. Deben beber de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Los que serán herederos de Dios, y coparticipantes con Cristo de la herencia inmortal, serán peculiares, y serán tan peculiares que Dios colocará una marca sobre ellos para indicar que le pertenecen completamente. ¿Pensáis vosotros que Dios será honrado y reconocerá a un pueblo que esté tan mezclado con el mundo que solamente se diferencie de ellos de nombre? Leed nuevamente Tito 2, 13-15. Pronto se sabrá quiénes están de parte del Señor, y quienes no se avergüenzan de Jesús. Los que carecen de valor moral para tomar conscientemente su posición frente a los incrédulos, para dejar las modas del mundo e imitar la vida abnegada de Cristo, se avergüenzan de Él y no aman su ejemplo. Consagración. El pueblo de Dios será probado.
Entre los observadores del sábado debe llevarse a cabo una obra profunda y escrutadora. Lo mismo que los israelitas de la antigüedad, cuán pronto olvidamos a Dios y sus obras admirables, y nos rebelamos contra Él. Algunos contemplan el mundo y desean seguir sus modas y participar en sus placeres, tal como los hijos de Israel volvían su mirada hacia Egipto y deseaban ardientemente las buenas cosas de las que habían disfrutado en ese país, y que Dios eligió retener de ellos para probarlos en su fidelidad hacia Él. Deseaba ver si su pueblo apreciaba el servicio que Él le pedía y la libertad que tan milagrosamente les había concedido, más altamente que las complacencias de que habían disfrutado en Egipto mientras se encontraban en servidumbre a un pueblo tirano e idólatra. Todos los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios. Dios los probará para comprobar si su fe es genuina. Se me ha mostrado que los verdaderos seguidores de Jesús descartarán los picnics, las reuniones festivas destinadas a obtener donaciones, las representaciones teatrales y otras reuniones para obtener placer. No pueden encontrar a Jesús en ellas y tampoco una influencia que dirigirá su mente hacia el cielo y aumentará su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios nos conduce a abandonar todas esas cosas y apartarnos de ellas. Las cosas del mundo son buscadas y consideradas dignas de admirarse y disfrutarse por los que no aman decididamente la cruz y los que no son adoradores de Jesús crucificado. Hay paja entre nosotros y por eso somos tan débiles. Hay personas triviales que constantemente se inclinan hacia el mundo. Sus conceptos y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con la disposición abnegada de los seguidores de Cristo. Para ellos es perfectamente natural preferir la compañía de las personas cuyo espíritu concuerda con el suyo propio. Y los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Participan con ellos y tienen juntamente con ellos el nombre de cristianos, y son imitados por los incrédulos, los débiles y los no consagrados de la Iglesia. Estas personas vacilantes siempre tendrán objeciones contra el testimonio claro y definido que reprueba la conducta individual censurable. En este tiempo de refinamiento estas personas se convertirán plenamente y serán santificadas mediante la obediencia de la verdad, o bien serán dejadas con el mundo, donde pertenecen, para que reciban su recompensa con los mundanos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Todos los seguidores de Cristo llevan fruto para gloria suya. Sus vidas testifican que el Espíritu de Dios ha efectuado una buena obra dentro de ellos, y sus frutos son para santidad. Sus vidas son elevadas y puras. Los que no llevan fruto carecen de experiencia en las cosas de Dios. No están unidos a la vid, leed Juan 15, 4-5, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos ser adoradores espirituales de Jesucristo, debemos sacrificar todo y obedecer plenamente los primeros 4 mandamientos. Mateo 22, 37-38 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Los primeros 4 mandamientos no permiten que exista una separación entre nuestros afectos y Dios. Tampoco permiten que nada divida, o comparta, nuestro supremo deleite en Él. Cualquier cosa que divide los afectos, y desarraiga del alma el amor supremo a Dios, adopta la forma de un ídolo. Nuestros corazones carnales se aferrarán a nuestros ídolos y procurarán llevarlos con ellos, pero no podremos avanzar hasta que los desechemos, porque estos nos separan de Dios. La gran cabeza de la Iglesia ha elegido a su pueblo separándolo del mundo, y requiere que ellos se mantengan alejados del mundo. Ha establecido que el espíritu de sus mandamientos los acerque a Él y los separe de los elementos del mundo. Amar a Dios y guardar sus mandamientos dista mucho de amar los placeres y las amistades del mundo. No hay concordia entre Cristo y Belial. El pueblo de Dios puede confiar completa y únicamente en Él y avanzar sin temor por el camino de la obediencia. Filosofías vanas y engañosas. Se me ha mostrado que debemos cuidarnos por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y artificios de Satanás. Él se ha transformado en un ángel de luz y está engañando a miles y llevándolos cautivos. Saca una tremenda ventaja de la ciencia de la mente humana. En esto, lo mismo que una serpiente,
se introduce arrastrándose imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Los milagros y las obras de Cristo procura hacerlos aparecer como el resultado de la habilidad y el poder humanos. Si efectuara un ataque atrevido y directo contra el cristianismo, haría que los cristianos se arrojaran a los pies de su Redentor con aflicción y agonía, y su poderoso libertador haría huir al atrevido adversario. Por lo tanto, se transforma en un ángel de luz y trabaja en la mente para apartarla engañosamente del único camino seguro y recto. Las ciencias de la frenología, la psicología y el mesmerismo son el canal por el que llega más directamente a esta generación y obra con aquel poder que ha de caracterizar sus esfuerzos cerca del final del tiempo de prueba. Leed 2 Tesalonicenses 2, 8-12, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Satanás se ha introducido inadvertidamente mediante estas ciencias y ha envenenado las mentes de miles de personas, conduciéndolas a la infidelidad. Le complace mucho que el conocimiento de estas ciencias se extienda. Se trata de un plan que él mismo ha establecido para obtener acceso a las mentes e influir en ellas como le plazca. Mientras se cree que una mente afecta en forma tan admirable a otra mente, Satanás está preparado, se insinúa y trabaja en todas partes. Y mientras los que se dedican a estas ciencias las alaban decididamente debido a las grandes y buenas obras que afirman haber llevado a cabo mediante ellas, en realidad están halagando y glorificando a Satanás mismo, quien se introduce y trabaja con todo poder, señales y maravillas mentirosas y con todo engaño de injusticia. El ángel dijo, notad su influencia. El conflicto entre Cristo y Satanás no ha concluido todavía. Esta entrada de Satanás mediante las ciencias ha sido bien planeada por su majestad satánica, y en las mentes de miles de personas terminará por destruir la verdadera fe en que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito: 1. Destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. 2. Ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón a que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Faraón llamó a los hechiceros para que obraran con sus encantamientos. También ellos realizaron señales y maravillas, porque Satanás vino en su ayuda para trabajar por medio de ellos. Sin embargo, aun en esto la obra de Dios resultó superior al poder de Satanás, porque los hechiceros no pudieron llevar a cabo todos los milagros que Dios había realizado mediante Moisés. Pudieron duplicar solamente algunos de ellos. Las varas de los hechiceros se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se comió a todas las demás. Después que los hechiceros procuraron producir piojos, pero fracasaron, fueron compelidos por el poder de Dios a reconocer lo siguiente: dedo de Dios es este. Éxodo 8:19. Satanás obró mediante los hechiceros en una forma calculada para endurecer el corazón del tirano Faraón contra las milagrosas manifestaciones del poder de Dios.
Satanás pensó hacer vacilar la fe de Moisés y Aarón en el origen divino de su misión, después de lo cual sus propios instrumentos, los hechiceros, fracasaron en sus esfuerzos por reproducir el milagro de los piojos, y de ahí en adelante fueron incapaces de imitar a Moisés y a Aarón. Dios no quiso que Satanás continuara interfiriendo, y los hechiceros fueron incapaces de librarse de las plagas. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Éxodo 9 y 11. El poder controlador de Dios interrumpió aquí el canal mediante el cual Satanás trabajaba, e hizo que aun las personas por las que Satanás había obrado sus maravillas también experimentaran la ira divina. A Faraón se le dio evidencia suficiente para que creyera si así lo deseaba. Moisés obró mediante el poder de Dios. Los hechiceros no obraron utilizando únicamente sus propios conocimientos, sino mediante el poder de su Dios, el diablo, quien ingeniosamente llevó a cabo la obra engañosa de representar falsamente la obra de Dios. Al aproximarnos al final del tiempo, la mente humana es más fácilmente afectada por las artimañas de Satanás. Él induce a los mortales a explicar las obras y los milagros de Cristo por medio de principios generales. Satanás aún ha tenido la ambición de falsificar la obra de Cristo para afirmar su propio poder y sus pretensiones. En general no hace esto en forma abierta y definida. Lo lleva a cabo arteramente porque sabe que la forma más efectiva de realizar su obra es aproximarse a los pobres seres humanos caídos bajo la forma de un ángel de luz. Satanás se acercó a Cristo en el desierto asumiendo la forma de un apuesto hombre joven, más parecido a un monarca que a un ángel caído, con palabras de las Escrituras en su boca. Dijo, escrito está. Nuestro Salvador sufriente también le hizo frente con las Escrituras, diciendo, escrito está. Satanás quiso sacar ventaja de la condición debilitada y doliente de Cristo, quien había asumido nuestra naturaleza humana. Léase Mateo 4, 8-11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí Satanás le mostró el mundo a Cristo bajo la luz más atrayente y le hizo ver que no necesitaba someterse a tanto sufrimiento para obtener los reinos del mundo. Satanás le entregaría todo eso si Cristo tan solo lo adoraba. El descontento de Satanás comenzó primero en el cielo porque no pudo ocupar el primer lugar de mando, igual con Dios, y exaltado por encima de Cristo. Se rebeló y perdió su privilegio y como resultado, fue arrojado del cielo con los ángeles que simpatizaban con él. En el desierto esperó sacar ventaja de la condición débil y doliente de Cristo, y obtener de él el homenaje que no había podido lograr en el cielo. Pero Jesús, aun en su extremo estado de agotamiento, ni por un momento cedió a la tentación de Satanás, sino que le demostró su superioridad y ejerció su autoridad ordenándole, vete, Satanás. Satanás quedó desconcertado. A continuación, se puso a estudiar la forma como podía cumplir su propósito y recibir honor de la humanidad, el que le había sido rehusado en el cielo y en la tierra por Jesús. Si hubiera podido tener éxito en tentar a Cristo, entonces el plan de salvación habría fracasado, y él habría logrado acarrear sobre la humanidad miseria sin esperanza. Pero lo que Satanás no pudo lograr al aproximarse a Cristo con sus tentaciones lo ha realizado con los seres humanos. Si Satanás puede anublar y engañar la mente humana a tal punto que los mortales lleguen a pensar que existe en ellos un poder inherente para llevar a cabo grandes y buenas obras, estos dejan de confiar en Dios para que Él haga lo que ellos piensan que tienen el poder de llevar a cabo por sí mismos. No reconocen un poder superior. No le dan a Dios la gloria que merece y que se le debe tributar a su excelsa y excelente majestad. En esta forma Satanás cumple su propósito, y se complace porque los seres humanos caídos presuntuosamente se exaltan a sí mismos tal como Satanás se exaltó personalmente en el cielo y fue echado fuera. Él sabe que si los seres humanos se exaltan a sí mismos se acarrearán su propia ruina, lo mismo que él. Satanás fracasó en su empeño de tentar a Jesús en el desierto. El plan de salvación pudo llevarse a cabo. Se pagó el exaltado precio por la redención de la humanidad. Y ahora Satanás procura destruir el fundamento de la esperanza cristiana y convertir las mentes humanas en canales adulterados para que no se beneficien ni se salven mediante el gran sacrificio que se ofreció.
Induce a los seres humanos caídos, con todo engaño de iniquidad, a creer que pueden prescindir de una expiación, que no necesitan depender de un Salvador crucificado y resucitado, que los propios méritos del ser humano le conseguirán el favor de Dios. Y luego destruye la confianza de los seres humanos en la Biblia, sabiendo muy bien que cuando tiene éxito en eso y destruye la fe en el detector de engaños que coloca una marca sobre su persona, entonces él está seguro. Afirma en las mentes el engaño de que no existe un diablo personal, y los que creen en esto no llevan a cabo ningún esfuerzo para resistir y luchar contra lo que piensan que no existe. En esta forma los pobres y ciegos mortales adoptan la máxima, cualquier cosa que sea está bien. No reconocen ninguna regla para medir su conducta. Satanás induce a muchos a creer que orar a Dios es inútil y únicamente un acto formal. Sabe muy bien cuán útiles son la meditación y la oración para mantener a los seguidores de Cristo despiertos para resistir su astucia y engaño. Mediante sus artimañas desea apartar la mente de este importante ejercicio espiritual, para que el alma no busque ayuda apoyándose en el Dios poderoso ni obtenga fortaleza de él para resistir los ataques del enemigo. Se me llamó la atención a las oraciones fervientes y eficaces del pueblo de Dios en la antigüedad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, Santiago 5:17. Daniel oraba a Dios 3 veces por día. El sonido de la oración ferviente pone furioso a Satanás porque sabe que experimentará pérdida. Daniel fue preferido sobre los presidentes y los príncipes porque había en él un espíritu de excelencia. Los ángeles caídos temían que su influencia debilitara su control sobre los dirigentes del reino, porque Daniel ocupaba una elevada posición de mando. La hueste acusadora de ángeles malignos estimuló a los presidentes y príncipes para que sintieran envidia y celos, de modo que observaron estrechamente a Daniel para encontrar alguna ocasión contra el que pudieran denunciar al rey, pero fracasaron. Entonces estos agentes de Satanás procuraron convertir su fidelidad a Dios en la causa de su destrucción. Los ángeles malignos trazaron un plan para ellos y esos agentes lo pusieron en práctica sin tardanza. El rey ignoraba la sutil perversidad que se había puesto por obra contra Daniel. El profeta, conociendo plenamente el decreto del rey, siguió postrándose delante de Dios abiertas las ventanas de su cámara. Consideraba la súplica a Dios de tan grande importancia que prefería sacrificar su vida antes que abandonarla. Debido a su insistencia en orar a Dios fue arrojado al foso de los leones. Los ángeles malignos habían cumplido su propósito. Pero Daniel continuó orando aún en el foso de los leones. ¿Sería destruido? ¿Lo olvidaría Dios allí? Oh, no, Jesús, el poderoso comandante de las huestes celestiales, envió a su ángel para cerrar las bocas de los hambrientos leones a fin de que no dañaran al suplicante hombre de Dios, y como resultado, todo se mantuvo en paz en ese terrible foso. El rey fue testigo de la forma como había sido preservada su vida y lo sacó de allí con honores. Satanás y sus ángeles fueron derrotados y se llenaron de ira. Los agentes que había empleado fueron condenados a perecer en la misma terrible manera que habían tramado para destruir a Daniel. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Lo que no logró cumplir con la tentación de Cristo, lo realiza estableciendo sus tentaciones engañosas delante de los seres humanos. Algunas veces se presenta bajo la forma de una persona joven muy atractiva, o de un hermoso espectro. Realiza curaciones y es adorado por los mortales engañados como el benefactor de nuestra humanidad. La frenología y el mesmerismo son exaltados notablemente. Son buenos en su lugar, pero son utilizados por Satanás como sus más poderosos agentes para engañar y destruir a las almas. Sus artificios y estratagemas son recibidos como si procedieran del cielo, y la fe en el detector de engaños, la Biblia, es destruida en las mentes de miles de personas. En esta forma Satanás recibe la adoración que conviene a su satánica majestad. Miles mantienen trato con este dios demoníaco y reciben instrucciones de él, y obran de acuerdo con sus enseñanzas. El mundo que supuestamente recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, nunca estuvo más corrompido.
Satanás utiliza estas mismas ciencias para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas, afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras, y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el Creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. En el versículo 18, se da una amonestación especial: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escucháis sus fábulas quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia, y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de confiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Confían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria, y aún están dispuestos a hacer sacrificios y degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata, y aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Satanás ha enceguecido de tal manera sus ojos y pervertido su juicio, que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos, que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Satanás ha escogido un engaño eficaz y fascinador, bien calculado para ganar la simpatía de aquellos que han depositado a sus seres amados en la tumba. Los malos ángeles asumen la forma de estos amados, y relatan incidentes relacionados con su vida y ejecutan acciones que sus amigos realizaban mientras vivían. De esta manera engañan a los parientes de los muertos y los inducen a creer que sus deudos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Se les tributa cierta adoración idólatra, y lo que ellos digan tiene sobre esos parientes mayor influencia que la palabra de Dios. Estos malos ángeles, que aseveran ser deudos muertos, rechazarán la palabra de Dios como cuentos ociosos, o, si les conviene, elegirán las partes vitales que testifican de Cristo y señalan el camino hacia el cielo, y cambiarán los claros asertos de la palabra de Dios a fin de hacerlos concordar con su propia naturaleza corrupta y arruinar las almas. Si prestan la debida atención a la palabra de Dios, todos pueden convencerse de que se trata de un engaño destructor del alma. La palabra de Dios declara en términos positivos que los muertos nada saben. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5-6. Los mortales seducidos están adorando a los malos ángeles, creyendo que son los espíritus de sus deudos difuntos. La palabra de Dios declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Los espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que se hace debajo del sol, que se comunican con sus amigos de la tierra, que les dan valiosa información y ejecutan prodigios. No alabarán los muertos a J.H., ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a J.H. desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmos 115, 17. Satanás transformado en ángel de luz, obra con todo engaño de injusticia. El que pudo arrebatar al Hijo de Dios, cuando fue hecho poco inferior a los ángeles, y colocado sobre el pináculo del templo, y llevado a la cumbre de una montaña altísima para presentarle los reinos del mundo, puede ejercer su poder sobre la familia humana, que en fuerza y sabiduría es muy inferior al Hijo de Dios, aun después que él hubo asumido la naturaleza humana.
En esta era de degeneración Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Me fueron señaladas estas palabras: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser un medium. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra, pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo, y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima, y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás, y él no renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos. Solo el poder de Dios puede librar al alma entrampada, en respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos. La única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús, son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2, 10-11. Los más licenciosos y corrompidos se sienten altamente halagados por estos espíritus satánicos, que para ellos son los espíritus de sus amigos muertos, y sus mentes carnales se engríen vanamente. Colosenses 2:19, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, niegan a aquel que proporciona fuerza al cuerpo para que todo miembro pueda crecer con el desarrollo de Dios. Vana filosofía. Los miembros del cuerpo son controlados por la cabeza. Los espiritistas hacen a un lado la cabeza, y creen que todos los miembros del cuerpo deben actuar de por sí, y que leyes fijas los llevarán progresivamente a la perfección sin una cabeza. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, 1, 2, 4-6. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Debemos recibir nutrición de la cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella cepa, somos como miembros del cuerpo sin cabeza, y estamos en la misma posición en la cual Satanás quiere que estemos, para poder dominarnos como le agrade. Él obra, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2, 10-11. El espiritismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original: no moriréis. Miles cortan la cabeza y el resultado es que los miembros actúan sin Jesús como cabeza, y otro guía al cuerpo. Satanás los domina. Me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. Los que se apartan de lo recto están en grave peligro ahora. Se separan de Dios y del cuidado vigilante de sus ángeles, y Satanás, siempre listo para destruir las almas, empieza a presentarles sus engaños. Los tales corren el mayor peligro, y si lo ven y tratan de resistir a las potestades de las tinieblas, no les resultará fácil libertarse de la trampa de Satanás. Se han aventurado en el terreno de Satanás, y él los declara suyos.
No vacilará en empeñar todas sus energías y llamar en su ayuda a toda su hueste maligna para arrancar a un solo ser humano de las manos de Cristo. Los que han tentado al diablo a que los tiente, tendrán que hacer esfuerzos desesperados para librarse de su poder. Pero cuando empiecen a trabajar, entonces los ángeles de Dios a quienes han agraviado acudirán en su auxilio. Satanás y sus ángeles no están dispuestos a perder su presa. Contienden y pelean con los santos ángeles, y el conflicto es intenso. Pero si los que han errado continúan orando y con profunda humildad confiesan sus yerros, los ángeles que son poderosos en fortaleza prevalecerán y los arrebatarán del poder de los ángeles malos. Al levantarse el telón y mostrárseme la corrupción de esta época, mi corazón se condolió y mi espíritu casi desmayó dentro de mí. Vi que los habitantes de la tierra estaban llenando la copa de su iniquidad. La ira de Dios está encendida, y no se apagará hasta que los pecadores estén destruidos sobre la tierra. Satanás es el enemigo personal de Cristo. Es el que origina y encabeza toda especie de rebelión en el cielo y en la tierra. Su ira aumenta, nosotros no nos damos cuenta de su poder. Si nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos discernir la obra que efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Es lógico que los hombres malos estén dispuestos a obrar como les sugiere Satanás, pero mientras que nuestra mente no está en guardia contra sus agentes invisibles, ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. ¿Estamos preparados para resistirles por la palabra de Dios, la única arma que podemos usar con éxito? Algunos estarán tentados a recibir prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo.